Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Es como de costumbre, un horrido placer saludarlos de nueva cuenta. Como saben, las historias de antaño, los relatos que nos cuentan nuestros ancestros, nuestros abuelos, tienen algo en particular. Un misticismo que solo ellos son capaces de transmitir. De verdad que gracias a ellos existen estas experiencias paranormales, las cuales escucharás a continuación. Por favor, ponte cómodo y quédate hasta el final. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Inframundo. El robo de la bestia. Historia basada en un hecho real. La casa de mis abuelos está en un pueblo rodeado de campo. Junto a mis padres vivimos allí la mayor parte de mi infancia. Lo que les quiero compartir es una historia de mi abuelo que me compartió hace poco. Cuando platicando sobre fantasmas, él recordó esa anécdota. Mi nombre es Belén y soy originaria de Puebla. Mi abuelo cuenta que en ese entonces tendría unos 17 años de edad. Recién acababa de llegar del trabajo con su padre, quien de inmediato fue al baño para ducharse. Él, en cambio, se quedó entretenido con los animales, a los cuales cuidaba celosamente. Fue así que, sin darse cuenta, llegó la noche y él aún continuaba en los corrales. Su madre lo fue a ver para pedirle que se preparara para la cena y para eso debía primero ducharse. El baño estaba fuera de la casa y en realidad era un pequeño cuarto donde solamente se duchaban, ya que contaban con otro baño donde hacían sus necesidades. En ese entonces no contaban con luz eléctrica, por lo que todo estaba muy oscuro. Aún así, pudo ver un par de ojos asomándose por la diminuta ventana que había. El abuelo se asustó demasiado, ya que estos ojos eran demasiado grandes como para ser de un gato o algún animal de ese tamaño. Tampoco podría tratarse de alguno de sus familiares, ya que los ojos eran de un color rojizo intenso. Se quedó quieto, como tratando de que su cerebro analizara la imagen para poder saber qué era aquello. Pero se asustó más cuando vio que esa cosa comenzó a parpadear. Se apresuró a vestirse para salir, y cuando estaba a punto de hacerlo, algo lo tomó fijamente del cuello. Mi abuelo cuenta que, cuando pudo mover la cabeza para voltear a mirar, vio que era un largo brazo deforme. Parecía el de un humano, pero que éste estaba cubierto de un pelaje negro y maloliente, mismo que ingresaba por la ventana, dándole a entender que se trataba de esa bestia. Comenzó a gritar espantado llamando a su padre, asegurando que, por más esfuerzo que hacía, no podía librarse. Cuando escuchó a su padre venir en camino, aquel ser recién lo liberó. Sacó su brazo del interior del baño y desapareció. Sus padres creyeron en su historia y ambos coincidieron de que se podría tratar de un nahual, ya que se decía que había muchos en la zona. Brujos que vivían en el pueblo de los alrededores. Pero lo que no entendían era por qué había venido uno hasta el rancho,
y finalmente pensaron que el motivo era para robar a los animales. Esa noche no podía dormir del miedo, ya que si ellos tenían razón, esa criatura volvería, o peor aún, todavía andaban merodeando por allí. Su padre se quedó durmiendo en la entrada de la casa con el arma en sus manos. Por si las dudas, la bestia regresaba esa misma noche. Y para su desgracia, así ocurrió. Se levantó rápidamente de su cama cuando lo escuchó llamarlo a gritos. Al pasar por la sala, vio a su madre corriendo hacia la misma dirección con su hermanito, quien comenzó a llorar espantado cuando su padre dio el primer disparo. Al salir, vio que el nahual estaba en uno de los corrales. Esa tarde había parido una vaca, y era la cría a la que se quería llevar. Su progenitor siguió disparando, pero no lograba hacerle daño, hasta que de repente este dejó de hacerlo. Dirigió sus ojos hacia todos lados, y posteriormente se dio la media vuelta para comenzar a correr hacia la casa, gritándole a mi abuelo que ingresara. Estuvieron encerrados por más de 10 minutos allí. Fue ese tiempo en que demoró esa criatura en marcharse. Cuando los animales dejaron de alborotarse, comprendieron que aquel animal ya no estaba. Al salir quedaron horrorizados. Solo se llevó 4 animales, la cría de la vaca y 3 cerdos. Pero el maldito nahual le había arrebatado la vida a más de un animal antes de marcharse. Después de unos días, supieron que fueron varios los ranchos afectados, y el robo duró aproximadamente un mes. Todo ese tiempo fue de terror y pérdidas, pues nadie logró detenerlo. Después de eso, algunos pobladores buscaron venganza, pero tampoco pudieron hacer nada, pues el brujo al que conocían se negó de que se tratara de él. Mi abuelo jura que volvió a ver a esa bestia, al nahual que lo espantó en el baño. Fue un año después, pero esa experiencia la dejaré para compartírselas en otro momento. Muy buenas noches. Terreno siniestro, basado en una experiencia real. Muy buenas noches. Mi nombre es Abigail, pero esta historia me la contó mi abuelo, quien la vivió en el año 2004, cuando yo apenas tenía meses de haber nacido. En aquel entonces, recién llevábamos poco tiempo viviendo en la colonia. Frente a esta, había un gran terreno baldío, y la parada del transporte público quedaba al otro lado del mismo. No solo mi familia, sino que todos tenían la costumbre de atravesarlo para así poder llegar más rápido. Un día comenzaron a limpiarlo. Supieron que construirían un parque en su lugar, el cual permanece allí en la actualidad. Para ello, llevaron máquinas con las que comenzaron a revolver la tierra. Asimismo, colocaron cercos de alambres alrededor. De esa manera, ya nadie podía pasar por ahí. Sin embargo, lo seguían haciendo en las noches cuando no quedaba nadie, siendo mi abuelo quien más la aprovechaba, ya que su horario de trabajo terminaba a las 9 p.m. Normalmente llegaba a casa a las 9:30 o 10. Es por eso que una noche, cuando ya eran pasadas las 10 y no volvía, mi abuela se preocupó y envió a mi padre para que fuera a buscarlo, pensando que quizás se había quedado por ahí con algún vecino. Pero no fue necesario, ya que apenas mi padre abrió la puerta, vio a mi abuelo correr despavorido hacia la casa. Estaba con sus ropas sucias,
sudando, temblando aparentemente de miedo, tanto que tartamudeaba al hablar. Todos en la casa se asustaron, por lo que quisieron llevarlo al hospital, pero él no quiso. Decía que allá afuera estaba un demonio, y era este quien lo espantó de esa manera. Contó que, como era normal para él, cuando bajó del autobús prefirió cruzar por el enorme terreno. Para ello se aseguró de que nadie lo estuviera viendo. Cruzó el alambrado y empezó a caminar tranquilamente. Ya había ingresado a una parte donde estaba muy oscuro, de tal modo que nadie podía verlo. Fue en ese momento cuando escuchó que alguien le habló. Se asustó de inmediato, no solo porque no había nadie allí con él, e incluso las máquinas y demás cosas instaladas por la empresa constructora estaban muy lejos. Lo que más lo espantó fue la forma en que sonaba la voz. Esta era muy gruesa, rústica. Mediante insultos le preguntaba qué hacía allí y que se marchara de inmediato. Se quedó pasmado. Continuaba mirando hacia todos lados, pensando que había alguien oculto en algún lugar jugándole una broma. Pero seguía sin poder ver a nadie. No le quedaron dudas de que estaba frente a un suceso paranormal, cuando de pronto sintió un viento atroz y pestilente que lo empujó hacia atrás. El golpe fue tal que perdió el conocimiento por unos minutos, tirado en medio de la tierra. Al despertar se levantó y comenzó a correr desesperado. Estaba a mitad del camino, ya cuando el tremendo miedo se le calmó un poco. Al lograr ver a alguien caminando adelante, recordó que intentaba gritar para llamar su atención, pero no podía, por lo que aceleró la carrera con todas sus fuerzas. Pero dicho alivio comenzó a perderlo cuando, estando a punto de alcanzarlo, sentía que se le desprendía el alma del cuerpo. Por las ropas que usaba, se dio cuenta de que era un hombre, caminando lento y derecho. Pero este no tenía cabeza, y lo notó perfectamente cuando pasó por su lado. Pese a que ahora corrió aún más rápido, sintió que comenzaba a desfallecer de nuevo, producto de la impresión que le provocó al ver eso. Pero retomó fuerzas de donde sea para proseguir, ya que, por más que el hombre sin cabeza había quedado atrás, la voz seguía sonando de cerca, maldiciéndolo y amenazando por estar en aquel maldito lugar. El abuelo desde esa noche no volvió a pasar más por ese lugar, y asegura que revivía el miedo con solo ver cómo las demás personas cruzaban por el terreno, ignorando lo que había en esas tierras. Cuentan que en los tiempos de los cristeros, muchos fueron privados de sus vidas en esa zona, y tal vez se deba a eso que mi abuelo tuvo esa experiencia, puesto que, más que cuando pasaron las máquinas por ahí, nunca se supo si hallaron huesos humanos. Se cree que sus almas vinieron del más allá para reclamar su descanso. Yo soy una de las que solía ir a ese parque con mis amigas, ya sea en las noches o durante el día. Pero eso sí, desde que mi abuelo me contó esto, prefiero mantenerme lo más lejos posible de este lugar. El muchacho del mercado. Historia basada en la experiencia del abuelo Juvenal. Me llamo Abel Martínez.
La historia que les contaré está ambientada en el 2013. La vivió mi abuelo cuando trabajaba como velador en un mercado de abastos, y fue él mismo quien me la contó. Mi abuelo no es muy aficionado de los celulares. Con solo decirles que tiene el mismo desde hace ya más de 10 años. Nunca lo llevaba al trabajo, pero esa noche hizo la excepción, pues como era su cumpleaños, muchos de sus amigos y familiares nuestros le habían anunciado que lo llamarían. Justamente estaba en una llamada en esos momentos. Mientras caminaba vigilando el lugar, vio de pronto a un muchacho trabajando en uno de los puestos. Había ocasiones en las que algunos se quedaban hasta esas horas, ya sea porque tenían que recibir mercancía o simplemente porque querían adelantar trabajo. Aún así lo tomó por sorpresa, ya que este apareció de la nada, llevando consigo un carrito con cajones. El muchacho pasó por su lado empujando el carro. Ambos se miraron y se saludaron levantando las manos. E incluso el amigo con el que estaba platicando por celular le preguntó quién estaba por allí, puesto que había escuchado el chillido que hacen las ruedas del carro al andar. Él le contó que había un muchacho trabajando aún, por lo que continuó en lo suyo. Minutos después lo volvió a ver en una de las esquinas. Iba y venía de un lado a otro, tal cual hacen los empleados cuando están en hora laboral. Eso ya lo hizo sospechar un poco, pues cuando alguien se quedaba a trabajar, lo hacía en su propio puesto, sin la necesidad de andar por otros lugares. Sin embargo, decidió esperar a que la llamada con su amigo terminara, para recién acercarse a preguntar la actividad que estaba realizando. Pero cuando llegó el momento y comenzó a buscarlo, no lo podía encontrar. Estuvo más de media hora haciéndolo, pero el joven había desaparecido. No le molestó en sí la presencia del muchacho. Su preocupación fue que, teniendo en cuenta que solo él tenía las llaves a esas horas, si éste salió del mercado sin que él le abriera la puerta, significaba que lo hizo por otro lugar, y eso sí prestaba un problema, ya que cualquiera podría ingresar. Pero no le quedó de otra que esperar al amanecer. Fue entonces hasta el puesto donde el joven trabajaba. Comprobó efectivamente ya se había marchado, pues el carrito estaba guardado en su lugar. Cuando se acercó la hora de abrir todo el mercado, lo hizo. Poco a poco comenzaron a llegar los comerciantes y empleados. Por más que su jornada había terminado, mi abuelo se quedó aguardando la llegada del dueño del puesto para preguntarle al respecto sobre aquel muchacho. Cuando llegó este, le contó sobre su empleado. Surgió una situación en la que los dos quedaron aterrados. El señor dijo que el joven ya no trabajaba en ese lugar. El día anterior había renunciado porque se marcharía a trabajar a otro lugar. Sin embargo, aún tenía su número de celular, así que lo llamó para preguntarle qué hacía en el mercado esa noche. Un poco confundido, lo atendió un familiar. El joven estaba sobre una cama metálica en la morgue. Antes del anochecer, había sufrido un paro respiratorio del que no pudo sobrevivir. Desde esa noche mi abuelo solicitó que ya no se permitieran quedar hasta tarde los empleados, al menos que tuvieran que recibir mercancía. Le aterraba la idea de volver a toparse con alguien y no saber si estaba vivo o de algún otro empleado proveniente del más allá. No obstante, había noches en las que se arrepentía haber pedido eso, ya que aquel empleado se continuaba apareciendo en algunas ocasiones, siempre de la misma forma, empujando el carrito, al que luego hallaba guardado en su lugar.
Estuvo así hasta que finalmente decidió dejar de trabajar en el lugar. Pero como había hecho amigos en varios de los comercios, continuaba viéndolos, en especial cuando se reunía por algún motivo en cuyas juntas siempre salía a flote el tema del empleado fallecido. Estos les contaban que el nuevo velador la pasaba bastante mal, todo por culpa del fantasma. Pero este ya no se manifestaba con él como lo hacía con mi abuelo, sino que mostraba su figura como si fuera un cuerpo en descomposición. El amigo de mi abuelo, basado en hechos reales. Lo que les voy a contar pasó hace poco, cuando comenzaron los confinamientos a causa de la pandemia. Seguramente, al igual que ustedes, a mi familia nos tocó quedarnos en casa juntos. Con nosotros vive mi abuelo, por parte de mi madre, y fue él quien me contó esta experiencia. Mi nombre es Lucía Santillán. Soy de Campeche, el cual es el estado perteneciente a México. Fue una tarde en la que estábamos platicando en el comedor, luego del almuerzo, y el centro de la plática era un misterio que estaba aconteciendo. Desde hacía unas semanas, mi hermano menor de 4 años comenzó a hablar solo. Al menos eso es lo que considerábamos nosotros, ya que según él, con quien hablaba era su amigo. Todos pensamos que se trataba de un amigo imaginario, aunque por momentos veíamos a mi hermano hablar y actuar como si verdaderamente hubiera alguien con él. Es entonces que, una vez que mi hermano se fue a jugar a su habitación, mi abuelo comenzó a contarnos lo que vivió cuando él era niño. Recuerda que en su infancia él también tuvo un supuesto amigo imaginario, un niño de su misma edad, quien llegaba al fondo de la casa cuando él se encontraba allí jugando solo. La primera vez que lo vio se sorprendió, pues nunca lo había visto antes. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el pequeño continuaba yendo para pasar el tiempo con él. Fue así que se hicieron amigos, y como el lugar de juego siempre era en el patio, en ocasiones lo invitaba a pasar a la casa. Pero él no quería. Se negaba diciendo que a sus padres no les gustaría verlo adentro. Le insistió más de una vez, pero no logró convencerlo. Por otro lado, sus padres no tardaron en descubrir que él hablaba con alguien, y al igual que nosotros con mi hermanito, pensaron que era un amigo producto de su mente, ya que en esos tiempos aún no habían nacido sus hermanos. Pero comenzaron a darle importancia cuando mi abuelo empezó a adoptar actitudes impropias de él. Empezó a orinarse en la cama, algo que había dejado de hacer hace bastante tiempo. Dejó de cumplir con sus responsabilidades, porque básicamente se la pasaba todo el día jugando con su compañero. Cuando sus padres lo enfrentaron, él les respondió que no podía dejar solo a su amigo, porque se ponía triste o en ocasiones se enojaba. Ignorando el error que estaban por cometer y las consecuencias que eso traería, su madre le pidió entonces que le dijera a su amigo que ingresara a la casa y que lo acompañara mientras mi abuelo hacía sus tareas. Así lo hizo, y cuando llegó la noche, hizo sentir su presencia. Un fuerte estruendo resonó en la cocina. Cuando sus padres fueron a revisar, encontraron a mi abuelo aterrado, sentado en el suelo. Todos los muebles y elementos de cocina estaban regados por el piso. Él le dijo que fue su amigo, que se había enojado porque mi abuelo ya no aguantaba el sueño y quería dormir.
por lo que dejaba de jugar con él. Tanto la mesa como otros muebles eran muy pesados, imposibles que un niño los hubiera manipulado, y mucho menos de esa manera. Cuando amaneció y a partir de ese día, sus padres comenzaron a llevarlo con un curandero. El brujo les dijo que el amigo que iba a visitar al abuelo probablemente se trataba de un duende, y para eso les dio unas hierbas entre otras cosas, para que las quemaran y expandieran el humo por toda la casa. Asimismo, les recomendó no dejarlo ni un solo instante solo, pero sobre todas las cosas recomendó que se cuidaran ellos mismos, puesto que, cuando un duende no obtiene de un niño lo que quiere, suele tomar represalia contra los mayores de la casa. Pasando unos minutos desde que mi abuelo había terminado de compartir su experiencia, mi hermano llegó corriendo a donde estábamos, para decirle a mi madre que su amigo quería dulces y que por favor le diera dinero para comprarlos. Mi abuelo lo interrumpió para preguntarle cómo se llamaba su amigo, a lo que respondió dándole un nombre, el cual, por recomendación de la bruja que estamos visitando hoy en día, no debo mencionar. Lo tétrico es que mi abuelo se puso blanco del miedo al escuchar el nombre de su supuesto amigo, y estuvo así por varios días, hasta que finalmente nos contó por qué estaba así. El nombre que le dio mi hermanito era el mismo con el que se hacía llamar el duende que a él lo visitaba siendo un niño. Aunque mi abuelo dejó de verlo desde que sus padres hicieron la limpia en esa casa, al parecer ese duende jamás lo dejó y hasta la fecha sigue con él y por ende ahora está aquí con todos nosotros. Y bien amigos, ¿qué les han parecido estas historias escritas por el señor Limbus, basadas en hechos reales, relatos que cuentan nuestros abuelos? Por favor, déjame en la caja de comentarios tu opinión y dime de qué parte del mundo nos escuchas. También si eres nuevo, te invito a que te suscribas y compartas este video. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.